Buenas tardes con todos. Doy paso a Carla Ruiz de Castillo para iniciar con este webinar informativo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros con esta información tan importante que tenemos que darles. En primer lugar, quiero presentarles a la Organización de Pacientes Esperantra. Esperantra es una organización que se forma en el año 2005 con el propósito de ayudar a pacientes en esta ruta tan difícil que inicia con el diagnóstico de una enfermedad y que va pasando hasta el tratamiento de dicha enfermedad. En el caso de las enfermedades raras, podemos identificar muchísimo retraso en el diagnóstico justamente porque son enfermedades poco frecuentes y tantas veces, no me dejarán mentir los asistentes, que son muchos de los pacientes que ayudamos, ni siquiera los médicos generales saben de estas enfermedades, que son casi como 7.000. En este caso, nos convoca la amiloidosis por transtirretina y vamos a tener a un excelente ponente y quiero agradecerle desde ya al doctor Javier Torres por estar con nosotros. El doctor Javier Torres va a exponer y va a compartir todo su conocimiento acerca de la amiloidosis por transtirretina con neuropatía con nosotros. Vamos a tener también después de su ponencia oportunidad de poder interactuar, de poder hacer preguntas en vivo, que creo que es lo más enriquecedor de este tipo de webinarios y de eventos. El doctor Javier Torres es médico cardiólogo del Hospital Rebagliati y básicamente nos va a ayudar con poder brindar en palabras fáciles todo esto que necesitamos conocer acerca de la amiloidosis. Muchas veces no diagnosticadas justamente porque los síntomas son síntomas que podrían pasar desapercibidos o podrían ser confundidos con otras enfermedades. Muchísimas gracias, doctor Javier Torres. Bienvenido, por favor. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, está? doctor? Muy bien, gracias. Le Buenas damos el tardes. paso, por favor, para iniciar su ponencia. Muy buenas tardes. Listo. Ahora vamos a ver ahorita. Mientras tanto, damos la bienvenida a todos los asistentes que se van sumando en nuestras redes sociales también, a través del Zoom que tenemos. ¿Me confirman si se logra ver? Sí se logra ver, doctor. Si lo pone en pantalla completa y ya estamos. Señorita Carla, muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los participantes. Buenas tardes, señor Jorge Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, empezamos entonces. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a Carla Esperantra para poder hablar un poco sobre lo que es el tema amiloidosis, en especial centrado en lo que deben conocer los pacientes, ¿no? Si bien hay algunos términos un poco técnicos en el caso de lo que usamos en medicina, pero trataré de hacerlo lo más simple que se pueda. Igual ustedes están en la libertad de, al finalizar, preguntar algo que no hayan entendido o algo que quieran que yo pueda ampliar algo, mayor información. Vamos a hablar sobre algunos ítems basados básicamente en algunas preguntas que son muy frecuentes de los pacientes cuando les decimos o les comunicamos que les encontramos este tipo de enfermedad. En primer lugar, la amiloidosis es una enfermedad huérfana, ya no se considera tan rara como antes. Anteriormente se hablaba de que era una enfermedad poco común, no se conocía del todo, pero en los últimos 10 años el conocimiento de esta enfermedad ha ido en aumento. Las terapias también se han ido desarrollando más y eso ha hecho que se pueda de alguna manera ampliar la información en amiloidosis. El tema es que esto no ha sido para todos los países en general.
La amiloidosis básicamente es una enfermedad de depósito de una proteína que se forma de manera anormal. Las proteínas son las que nos permiten a nosotros eh, formar o son parte de todo nuestro metabolismo, de lo que nos dan las características de nuestros ojos, del color del cabello, cuánto crecen los huesos, todo lo que se encarga del metabolismo se basa en proteínas. Y esas proteínas derivan básicamente del gen, el gen que ustedes ven ahí en la imagen en la parte superior, que es el ADN. El ADN se encarga de generar otras moléculas que van a llevar a la formación de una proteína. Entonces, si yo tengo un problema en el gen, en el ADN, tendré unas proteínas que se forman mal. Esto es la causa de la amiloidosis hereditaria, la amiloidosis del tipo familiar. Es un problema en el gen que genera una proteína que lamentablemente se forma de manera inadecuada y esta proteína se va y se deposita en el resto de los órganos. Sin embargo, esta proteína que está mal plegada, que se forma de manera normal, no solo depende de la formación inadecuada desde el ADN, sino también puede ser por otras causas, sea el envejecimiento, sea algún problema hematológico u otras enfermedades, porque hay como 35 subtipos de proteínas mal plegadas que van a depositarse en el corazón o en el resto de órganos como el nervio, el hígado, el riñón. Entonces, ustedes ven ahí las proteínas que se forman de manera normal, van por la sangre, se acumulan en el torrente sanguíneo y van viajando a través de todos los órganos, porque todos los órganos reciben alguna irrigación. Obviamente los más irrigados, como son el riñón, el corazón, el hígado, los nervios, van a llegar las proteínas que están formadas de manera normal y se van a depositar y van a provocar lamentablemente enfermedades, en este caso amiloidosis por transtirretina hereditaria, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se ve un corazón de un paciente con amiloidosis? El corazón del lado izquierdo es un corazón normal. Ustedes ven ahí, si bien yo sé que no pueden entender del todo las imágenes, ustedes pueden fijarse que en estas zonas del corazón, las paredes del corazón no son tan gruesas como el lado derecho. Ustedes ven aquí que son paredes más gruesas, el corazón está un poquito más grande, más agrandado. Ese es un corazón que tiene depósitos de esta proteína amiloide y esa proteína se va a depositar entre cada célula, no dentro de la célula, sino entre cada célula, justo en ese espacio. Y eso hace que el corazón se vea más grande. No es que la célula se haga más grande o se engruese más, sino que lamentablemente se deposita en los espacios que están entre cada célula y eso hace que el corazón se vuelva un poco más grande. Y también la función del corazón, lamentablemente cuando hay mucha proteína alrededor de esta célula no la va a dejar funcionar adecuadamente. Por ende, va a haber alguna alteración en la relajación del corazón, en la eyección del corazón, por eso la explicación de algunos síntomas que tienen los pacientes que la vamos a ver más adelante. Ahora, no solo es el corazón. En mi caso, soy cardiólogo, yo manejo más el tema del corazón, pero también se ve afectaciones a nivel del sistema nervioso, las afectaciones neurológicas. En los primeros estadios, el paciente que puede tener una alteración genética que no lo sabe, puede no tener ningún síntoma, pero también puede ser que empiecen a aparecer algunas sensaciones en los pies como si estuvieran teniendo quemazón, ardor, como si se estuvieran hincando en la planta de los pies o algún hormigueo. Luego eso va progresando a estadios más avanzados en los cuales el paciente ya no puede caminar adecuadamente, requiere una asistencia. Doctor, esperamos un momentito. Doctor, Me parece que se ha desconectado un momento. A ver si me ayudas, Luana, y me comentas si es que podemos reconectar. Ya me comuniqué con el doctor, se está uniendo en breve. Ujú. Carlos, una pregunta. Ay, Carla, Sí, una pregunta. sí, Charito, dime. Un favor, dime, todo esto que está hablando el doctor Torres,
al que le mando saludos porque no lo veo hace como 3 meses. ¿Lo van a mandar grabado o algo así para poderlo revisar? Y claro que sí, vamos a tener un video y también va a ¿Ya? quedar en nuestras redes sociales, tanto en el YouTube como en el Zoom, como en el Facebook de Esperanza. Ah, ya, voy a meterme al Facebook de Esperanza. Y se podrá, o sea, lo que pasa es que yo tengo dos cardiólogos y los dos son amigos, tanto el doctor Torres como el doctor Alvarado. Y Alvarado me dijo, mira, híjale, que te vea todo lo que tienes que hacer, pero sería bueno que también lo vea yo. Ujú, ujú. Claro que sí, siempre es bueno hacer las consultas respectivas, Charito. Te dejo el link luego cuando terminemos, pero quédate en el Zoom porque aquí puedes hacer las preguntas en vivo. Entonces te conviene verlo por aquí. Ya está el doctor Torres otra vez. Gracias, doctor. Sí, Bienvenido. perdón, creo. Bueno, ya, entonces estábamos conversando justamente que también existe una afectación a nivel neurológico, como les mencionaba, que puede ir progresando. Lamentablemente el paciente al final en los estadios, cuando ya la proteína se sigue depositando en los nervios, genera ya una dependencia total de una silla de ruedas o de bastones para caminar. Y obviamente eso involucra que haya un personal o la familia que también esté cuidado y que tiene que estar siendo vigilante del paciente y lamentablemente se vuelve muy dependiente. Y ustedes pueden ver ahí también que hay pérdida incluso también de la masa muscular, ¿no? Se ven casi las manos más delgadas, se hinchan más las piernas, ¿no? Se altera un poco más la sensibilidad también. Hay una pérdida de la fuerza motriz también casi para incluso levantarse de una silla, ¿no? Y eso es lamentablemente es parte de la progresión de la enfermedad. Ahora, los tipos de amiloidosis, como les mencioné, son 35 tipos de esa proteína que se forma de manera inadecuada. La más letal, por así decirlo, o la que quizás debemos estar un poco más en la búsqueda de esta enfermedad es la de cadenas ligeras, la que depende mucho del sistema de médula ósea, del sistema hematológico, ¿no? Porque esa la progresión es mucho más rápida. Y ese es parte de los estudios que nosotros les hacemos a los pacientes antes de llegar al diagnóstico de la amiloidosis hereditaria. Primero se descarta ese subtipo que es el de cadenas ligeras, que es el más letal, como les vuelvo a repetir, si no se actúa de manera rápida. Incluso hasta 6 meses es el tiempo en el cual nosotros tenemos la posibilidad de poder cambiarle la evolución del paciente, la evolución de la enfermedad. Es por eso que, como le vuelvo a repetir, nosotros les pedimos estudios y ya muchos de los pacientes saben que primero les pedimos unos exámenes de sangre para descartar este subtipo. Ya nos queda el otro tipo que tampoco es que sea de alguna manera benigna, pero la progresión, digamos que es una progresión igual de parcialmente rápida, no es que sea tan abrupta, pero la progresión igual sigue aumentando si es que no le damos un tratamiento, y es la amiloidosis por transtiratina. Esta amiloidosis por transtiratina, como les vuelvo a repetir, hace que el corazón se engruese, como ustedes ven en el lado derecho, y la función o el volumen que el corazón recibe es más pequeño cuando hay una infiltración. Uno pensaría que el corazón está más grueso, tiene más fuerza para bombear la sangre, pero no es así, porque lamentablemente, como les dije, no es que la célula se haga más grande, más gruesa, más fuerte, sino que entre cada célula se deposita la proteína y hace eso que se haga más grueso el corazón, pero impide el correcto funcionamiento de las células que están alrededor. Y eso hace que se genere esta insuficiencia cardíaca, eso hace que se genere este depósito en las células alrededor y genere arritmias cardíacas también. Y así como en el corazón se va a depositar, también se va a depositar a nivel del nervio. Y vamos a encontrar en el sistema nervioso que también va a existir un depósito de estas proteínas. Y esta proteína va a ir a cualquier parte del nervio, sobre todo a las fibras más pequeñitas, que son las principales, las primeras que se van a dañar, y luego van a ir hacia los nervios más grandes, más gruesos, que dependen mucho del sistema sensitivo y motor. Ahora, el compromiso neurológico en un paciente, digamos que
empieza siempre por fibras pequeñas, que probablemente el paciente no sienta nada, aquel que tenga algún tipo de alteración genética, que tenga o sea portador de una variante genética que tenga amiloidosis por trasciretina hereditaria, puede no sentir ningún problema en el sistema nervioso, no tener ninguna alteración en los pies, en las manos, ni nada, pero ya puede haber depósito en las fibras pequeñas. Por eso es que nosotros hacemos estudios y algunos de los pacientes también lo han vivido en estos últimos meses con un estudio que se hace, que es el QST, que va hacia fibra pequeña para detectar que haya un depósito de manera temprana. Eso quiere decir que probablemente si ese paciente lo tiene, en algún momento va a progresar. Entonces, eso nos dice que el tratamiento debería iniciarse antes de que exista mayor progresión o mayor depósito de esta proteína. Los otros subtipos de TTR que les mencionaba, que es transferritina, son dos. La que es por el envejecimiento, lo que sucede en pacientes que son mayores de 80 años, suelen ser varones, rara vez tienen una afectación del sistema nervioso, suelen ser más cardíacos, pero ya el otro subtipo, que es el hereditario, sí puede suceder en cualquier rango de edad, incluso teniendo 80, 85 o 90 años. Hemos tenido algunos pacientes de esa edad también que tienen transferritina hereditaria. La mayor parte suelen ser mujeres, pero cuando son con compromiso neurológico, cuando es con compromiso cardíaco, suelen ser más varones. Y ahí, como les menciono, existe una afectación tanto cardíaca como en el sistema nervioso. En Sudamérica, o digamos que a nivel mundial, hay una variante que es la más frecuente, que es la variante que afecta al sistema nervioso. Estos letras que ustedes ven con números son las variantes genéticas. Cada, eh, les- ¿Se acuerdan que les mencionaba al inicio que el ADN es el que genera la proteína? En este caso, la amiloidosis por trasferritina hereditaria es una afectación en el ADN. En ese ADN pueden haber miles de afectaciones. Dentro de ellas hay muchas variantes de esa afectación y cada una tiene un nombre y apellido. Y ese nombre y apellido es el valor que ustedes ven ahí, que es las letras con el número. Ahora, a nivel mundial se conoce más cierta variante, que es la que tiene mayor afectación a nivel neurológico. Por eso es que al inicio, hace años, las primeras, eh, las primeras veces que se reportaban los casos eran de pacientes que tenían neuropatías, pacientes que tenían un compromiso neurológico que iban incluso hasta la postración sin tener una causa aparente. Y se detecta al final después que tenían amiloidosis por trastorno hereditaria. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo y se ha empezado a detectar que también puede existir compromiso cardíaco. Por eso es que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, la variante más frecuente son variantes que afectan al corazón, que es la valina 148 leucina, por ejemplo, que es la que tenemos más frecuente aquí en Perú, pero que no se repite, por ejemplo, en Ecuador, porque en Ecuador tiene otro tipo de variante, Costa Rica tiene otro tipo de variante, México tiene otro tipo de variante. Entonces, en cada país existen diferentes variantes. En nuestro país tenemos la más frecuente, que es la de afectación cardíaca, ¿no? Pero no quiere decir que no exista el resto de variantes, no quiere decir que no exista otros pacientes que tengan mayor afectación neurológica, sino que probablemente todavía no se han encontrado. En nuestro hospital tenemos, por ejemplo, como les mencioné, yo trabajo en el Hospital Revalete y ya tengo 4 pacientes que tienen la variante que tienen una afectación más cardíaca. Y ustedes pueden ver el rango de edad ahí, que son entre los 60 y 85 años. Por eso les mencionaba que no necesariamente está en el rango de pacientes jóvenes, sino también en los adultos mayores. Pero hay variantes, que son variantes que no están reportadas a nivel de Sudamérica ni en Estados Unidos, pero sí en Europa, ¿no? En Alemania, por ejemplo, que son variantes que tienen una afectación mixta, tanto cardíaca como neurológica. Y hay una zona que se menciona que es en Huaraz, donde existen hasta 3 familias con este tipo de variantes. Entonces, quiere decir que esa variabilidad que existe entre cada país hace que esta enfermedad aún no se tenga un conocimiento completo de la enfermedad. No sabemos si los pacientes que tienen diferentes tipos de variantes puedan reaccionar de una manera igual al medicamento que se les pueda otorgar en algún momento, si es que fuera el caso, se les pueda dar. No sabemos si van a responder igual que el paciente que tiene una determinada variante. No sabemos cuál es la progresión de la enfermedad. Por eso es que es importante identificar al paciente y hacer un seguimiento adecuado de manera multidisciplinaria, como se está haciendo actualmente en el hospital. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Pues
Básicamente, hay muchos síntomas. Lamentablemente, todos los síntomas suelen ser inespecíficos. A mí se me puede hinchar las piernas, pero es porque tengo varices, no necesariamente porque es amiloidosis. Puedo tener una alteración en mis pies, que siento ardor, que siento hincadas, que hormigueo, pero soy diabético, entonces eso se debe a la diabetes. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda tener amiloidosis, pero ya baja un poquito la probabilidad. Entonces, al ser síntomas que son muy inespecíficos, lamentablemente pueden pasar desapercibidos en cualquier médico y incluso pueden ser catalogados como otro tipo de enfermedad. Hay ciertas cosas que uno tiene que tener en consideración cuando sospecha a un paciente con amiloidosis. ¿No? Y lo que yo siempre suelo buscar en el paciente es cuando el paciente que viene con un problema cardíaco como ahogamiento o falta de aire a 2, 3 cuadras, no se cansa o se le hinchan las piernas, uno puede descansar completamente echado. Y si ese paciente tiene otros compromisos, otros síntomas, sobre todo neurológicos, como les mencionaba, el hormigueo, el ardor en las manos, en los pies, eh, que tenga algún adormecimiento en las manos, sobre todo cuando, por ejemplo, tiene mucho tiempo flexionados sus dedos, que esa es parte del síndrome del túnel del carpo, o que ha sido operado muchas veces de la muñeca por un problema en el nervio mediano. Todas esas cosas, sumadas a que, por ejemplo, puede ser que esté orinando con mucha proteína y eso se ve por una orina muy espumosa, eso ya sale del cuadro habitual de un problema cardíaco y ya nos ayuda a pensar, o nos hace pensar que puede existir otra enfermedad más sistémica que solo sea el corazón. Si a mí me viene un paciente con ahogamiento, con falta de aire y edema en las piernas, yo digo que es una insuficiencia cardíaca y lo más frecuente es que sea un problema coronario por un infarto. Pero si ya sale de ese cuadro habitual, ahí es donde uno empieza a buscar otras cosas. Por ejemplo, que a alguien le digan que el hígado está agrandado y que nunca ha consumido alcohol, o que no tenga otra explicación por el cual tenga un hígado agrandado, es muy probable que pueda tener este tipo de enfermedad. No al 100%, pero se tiene que descartar. Esto es una imagen para que ustedes puedan ver todos los síntomas que puede tener el paciente. Me voy a enfocar un poquito en el tema del sistema nervioso, porque creo que ahí es donde a veces el paciente tiene los primeros síntomas justo a nivel del sistema nervioso. Cuando ya aparecen los síntomas cardíacos suelen ser un poco ya más progresivos la enfermedad y probablemente eso ya ha avanzado bastante. Por ejemplo, le vuelvo a repetir, aquellos que tengan dolor en las manos, en los pies, de manera inexplicable y que nadie les ha podido detectar alguna enfermedad, que no son diabéticos, que tienen dificultad para caminar o que se han caído muchas veces, es una sospecha de esa enfermedad. Porque como les decía, hayan tenido alguna cirugía del túnel del carpo, algunos que tienen síndrome del túnel del carpo y los operan 1, 2, 3 veces y no pasa los síntomas y siguen y siguen. Esos pacientes es muy probable, no todos, pero es muy probable que pueda tener amiloidosis cardíaca. Aquellos que tienen obviamente falla cardíaca, o sea, falta de aire cuando camina, o que tengan algún tipo de arritmia, o que se les haya colocado marcapaso y a pesar de que se les colocó marcapaso, siguen con los síntomas, siguen con el ahogamiento, la falta de aire, que eso llama la atención, hay que buscar otras cosas. O los que tienen presiones bajas, manejan presiones muy bajas, que incluso se pueden inestabilizar, eso también es un signo indirecto de que puede existir algún compromiso nervioso. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros hacemos para detectar amiloidosis? Ya el paciente viene, tiene síntomas, nos cuenta lo que pueda tener y podemos sospechar que tiene amiloidosis. Ahora tenemos que ir hacia los estudios. Y no voy a sacar un estudio genético directamente a un paciente que me viene con sospecha de amiloidosis o cuando tiene síntomas de amiloidosis. Antes de ir yo al estudio genético, tengo que pasar por otros estudios. En primer lugar es el examen de sangre que les mencionaba yo, que es para detectar que exista algún tipo de formación de una proteína desde la sangre a nivel de los huesos. O también, si eso es negativo, también se puede hacer un aspirado justamente de esa médula ósea para mirar. O también puedo hacer alguna biopsia si el paciente tiene un compromiso más nervioso, neurológico. Los neurólogos suelen hacer biopsias de ese nervio para mirar qué pasa ahí.
y hacer tinciones para ver si existe el depósito de la proteína, en este caso del amiloide. Si yo tengo ese estudio inicial, también puedo agregarle estudios de medicina nuclear, que son para mirar si existe algún depósito en el corazón de esta proteína. La ventaja que tiene la amiloidosis por transtirretina es que la mayor parte de las veces el corazón capta esa proteína anómala o la muestra captando un rayo trazador que uno le coloca al paciente en la sangre. Como que le ponemos una especie de pintura, por así decirlo, que si tiene la transtirretina, la amiloidosis por transtirretina, esa pintura que le estamos poniendo va a llegar al corazón y va a hacer que ese depósito se pueda observar en la tomografía. Entonces, si yo encuentro una tomografía con una captación bastante alta de ese trazador que yo le puse al paciente, es altamente probable que tenga amiloidosis por transferotina. Y ya yo no tengo que sacar una biopsia del corazón, porque las biopsias del corazón son bastante complejas y peligrosas también. No es como hacer una biopsia de nervio, por ejemplo. Entonces, si yo tengo este estudio y me sale positivo, ya descarté el tema hematológico, entonces yo ya lo puedo catalogar al paciente como que tiene amiloidosis por transtirretina. Ahora me toca saber si es hereditaria o no es hereditaria. Y ahí viene el estudio genético. Una vez que yo ya tengo al paciente, que yo sé que tiene transtirretina o amiloidosis por transtirretina, yo tengo que hacerle a ese paciente un estudio genético. Sí o sí, así tenga 85 años, 90 años, porque puede ser que tenga el tipo que es por la edad, que es por el envejecimiento, pero yo no lo sé. Puede ser que tenga el tema genético y que se haya manifestado bien, de manera bien tardía, y ese paciente, si yo digo no, es por la edad, dejo de diagnosticar una amiloidosis por transferetina hereditaria y dejo de detectar más familiares que probablemente puedan desarrollar esta enfermedad. Entonces, una vez que yo tengo la enfermedad o el diagnóstico de transferetina, tengo que ver que sea genético. Por eso les hacemos estudios genéticos y ahí, como les menciono, pueden salir la variante, que es como que el subtipo que puedan tener. Ahora, esto es importante, como les vuelvo a mencionar, no solo por el paciente, no solo es importante por si yo detecto la enfermedad en el paciente que me vino a la consulta. Si yo detecto en ese paciente la probabilidad de que otros familiares tengan la enfermedad, por ejemplo, los hijos, es de un 50%. Quiere decir que de 4 hijos pueden tener 2 la enfermedad. Todavía quizás no la manifiesten con síntomas, pero quizás sí, y nunca se dieron cuenta, no les prestaron atención. Y también eso hace que también uno estudie a los familiares más allá de solo los hijos, también los hermanos, los primos, los abuelos, los papás, y se empieza a hacer digamos, un árbol, que es el árbol familiar o el árbol genealógico, para saber qué familia o qué persona tiene la enfermedad, y así seguir buscando más, sobre todo los portadores que no tienen síntomas, para ver en algún momento si desarrollan o no desarrollan los síntomas. Y muchas veces muchos pacientes tienen historias de muertes de familiares o muertes que son inexplicables de papás o hermanos o tíos que nunca supieron por qué murieron, y lamentablemente puede ser que eso haya sido por el tema de la amiloidosis. Ahora, el paciente que tiene una alteración genética no necesariamente va a desarrollar los síntomas. Puede ser que solo sea un portador asintomático y así se mantenga toda la vida, y eso es algo bueno, ¿no? Pero lamentablemente sí puede heredarlo a sus descendencias, a sus hijos. Eso también tiene que, esas cosas, por ejemplo, lo maneja más el genetista cuando conversa con la familia. Por eso es que necesitamos un equipo multidisciplinario cuando nos abordamos el paciente con amiloidosis. Y otra pregunta muy frecuente cuando el paciente que tiene el diagnóstico de amiloidosis por transtirretina viene y nos pregunta por sus hijos, por ejemplo, o por un hermano que tiene, que aún no desarrolla los síntomas, ¿cuándo es muy probable que los pueda desarrollar? Normalmente nosotros, o lo que nos dicen los estudios a nivel internacional, es que suele aparecer 10 años antes de la edad diagnóstico del caso índice, o sea, el caso en el que se detectó la enfermedad.
Si yo detecté a un paciente a los 60 años que tiene amiloidosis por tracción hereditaria, es muy probable que su hijo, por ejemplo, lo empiece a desarrollar a partir de los 50 años. No quiere decir que sea estrictamente necesario a los 50 años. Puede ser antes, puede ser después, puede ser que nunca lo tenga, pero ya este punto de 10 años nos permite a los médicos saber a partir de qué momento yo voy a empezar a hacer estudios al paciente para saber si en algún momento va a desarrollar los síntomas. A veces lo hacemos en un basal a la edad que sea y después lo vamos viendo con el tiempo. Como les digo, la experiencia en nuestro país es corta todavía porque recién hemos empezado a detectar los pacientes, pero muchas veces lo que nos dicen es 10 años antes empezar a hacer los estudios. Ahora, el tema aquí más controversial o crucial quizás en la amiloidosis son los medicamentos, que muchos ya seguro lo han vivido en carne propia, o otros que quizás recién están con el diagnóstico y recién están empezando a escuchar esto. Hay muchos medicamentos desarrollados en los últimos años que evitan la formación de la proteína que les menciono que se forma inadecuadamente. Al inicio, los primeros trabajos, los primeros fármacos se abocaban en evitar que la proteína se deposite en el sistema nervioso, en el corazón, en los órganos, pero se dieron cuenta que eso no servía mucho, no servía del todo, o la mejoría era parcial, había cambios a nivel de la ecografía quizás o del examen neurológico, pero el paciente seguía con la misma molestia, los mismos síntomas, el mismo empeoramiento de la calidad de vida. Entonces empezaron a desarrollarse otros fármacos que ya actúan sobre o directamente sobre la proteína para estabilizar la proteína. Y ahí está dentro de los medicamentos que más seguro han escuchado o han leído, es el Tafamidis, que actualmente el Tafamidis ya se comercializa en Estados Unidos y en algunos países en Europa y ya tiene aprobación por la Federación de Medicamentos de Estados Unidos, pero que lamentablemente es un medicamento de alto costo. Actualmente también existe otro que es el Acoramidis, que también es un medicamento de alto costo y que lamentablemente es difícil acceder a ese medicamento. Y más aún en nuestro país, donde ni siquiera tenemos un registro sanitario del medicamento, como para que el paciente lo pueda traer, no sé, por alguna donación o poder comprarlo e ingresarlo, no se puede hacer eso. Entonces, eso es lamentablemente un gran problema. Actualmente ya se han dado cuenta en los estudios también que a pesar de que el paciente se le da tafamidis, seguía empeorando. No todos iban bien, o si les daban de manera muy tardía, seguían empeorando. Entonces empezaron a buscar un poco más hacia adelante y a empezar a trabajar sobre el mismo ADN o sobre el ARN, que es otra molécula genética para evitar la formación de la proteína. Ya no se están yendo hacia estabilizar la proteína, evitar que se deposite, sino evitar que se forme la proteína de manera anómala. Y eso ha hecho que se generen nuevos medicamentos como vutrisiran, como plotersen, como inotersen, como patisiran, que van y tratan de alterar un poco el sistema genético para que no se genere esa proteína. Actualmente incluso están corriendo estudios de investigación que alteran el mismo ADN para evitar que no se forme absolutamente nada de la proteína. Pero no sabemos si eso va a traer otros problemas, por eso recién se está probando la medicación. No sabemos cuándo saldrán los resultados, probablemente todavía en un par de años, pero hasta ese punto, pero lamentablemente así desarrollen 2, 3 o 4 medicamentos que alteren el sistema genético. eh, el tema va a ser la comercialización y de alguna manera la distribución hacia países en los cuales lamentablemente no tienen la misma oportunidad de poder adquirir este medicamento. Y esa es una de las grandes preguntas emergentes actualmente en la amiloidosis. Antes era, no teníamos medicamentos, hay que desarrollarlos. Ahora el problema es que tenemos medicamentos, pero son de alto costo. Entonces,
¿Qué hacemos con esos pacientes en los cuales tienen que recibir, pero que lamentablemente no pueden hacer por el costo? Eh, Actualmente también está en discusión qué usar, qué medicamento usar, si es mejor utilizar el que altera la parte del gen, o si es mejor utilizar el que estabiliza la proteína, o si yo combino ambas, puedo mejorar al paciente. Y también, obviamente, existe un gran cantidad de pacientes que son portadores de la enfermedad, ¿no? Los que tienen los síntomas son la punta del iceberg, porque ese paciente tiene 8 o 9 familiares que tienen la enfermedad, pero que no han desarrollado los síntomas. ¿Qué hacer con esos pacientes que no han desarrollado los síntomas? ¿Les doy la medicación antes de que desarrolle los síntomas? Eso aún no está probado. ¿O espero en qué momento darle al paciente? O si ya hay alguna alteración mínima, ya tengo que darle la medicación. Entonces, eso lleva a muchas otras preguntas que actualmente, en este momento, todavía son motivo de discusión. En otros países en los cuales sí existe la medicación, aún aquí nosotros todavía estamos peleando para que pueda haber medicación y esperemos que eso sea lo más pronto posible. Existen muchos grupos de soporte de amiloidosis a nivel internacional, como ustedes pueden ver en la lista, pero en nuestro país también existe un grupo de soporte, en este caso para pacientes en general con enfermedades huérfanas, que ya vienen desde el 2005 trabajando, pero con amiloidosis cardíacas ya se ha empezado a trabajar en los últimos años. Ahí están los teléfonos de contacto que ustedes pueden visualizar en la pantalla, tienen el correo, tienen redes sociales para que se puedan comunicar si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren algún soporte, si es que tienen alguna duda sobre los que ya tienen la enfermedad, sobre todo para tratar de averiguar un poquito más sobre esto, y los que no, quizás, o los que aún están por ahí escucharon que un familiar puede tener esta enfermedad y no saben qué hacer o no saben a dónde puede ir, también lo pueden hacer. Muy bien, eso sería todo y gracias por su atención. Su radio creo que está apagado, Carla. Sí, recién me activaron el audio. Muchas gracias, doctor Torres. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su generosidad y por su manera tan didáctica de explicarnos sobre la amiloidosis hereditaria por transtirretina. Sabemos que en el Perú carecemos de información, de estadísticas, de un registro de pacientes y eso es muy, muy importante de desarrollar. Sé que en el ministerio ya se está promoviendo este registro nacional de pacientes con enfermedades raras y eso va a hacer que se sepa dónde están, qué necesitan y vamos a poder preparar mejor nuestro sistema de salud para poder servir de mejor manera y de manera más oportuna a los pacientes. Yo quisiera dar pase ahora y aprovechar, doctor, que usted está presente para poder hacer algunas preguntas ahora en vivo. Si quisieran levantar la mano, por favor, los asistentes y nos van diciendo si tienen alguna pregunta. Ahí en el chat hay una. ¿Es recomendable hacer las pruebas de todos los familiares de un paciente o solo de los más directos y cuáles serían? Bien, esa es una buena pregunta. En general, lo que se tiene que hacer es el estudio de todos los familiares, porque uno no sabe quién puede tenerla, quién sí puede tener o no tener la enfermedad. Si bien yo les mencionaba que hay un 50% de probabilidad, eso quiere decir que yo no, de 4 hijos que tenga, no puedo saber cuál de ellos tiene. Entonces tengo que testearlos a todos, al igual que los hermanos, al igual que los primos. Al ser una enfermedad hereditaria, es muy probable que venga de un ancestro en cualquier línea familiar. Si usted tiene 4 hermanos, usted puede haberlo heredado de su mamá, y su mamá puede haberlo heredado de su abuela, y su mamá puede tener hermanos, y esos hermanos pueden tener hijos, y los hijos pueden tener más hijos, y todos van a tener algún tipo de riesgo de tener esta variante, de poder heredarla. Imagínense si 2 personas que tuvieran
esta alteración genética secundaria, tendrían probablemente una enfermedad más temprana y más grave. Entonces, si nosotros no informamos al paciente, no quiere decir que le vamos a decir, no, no puede tener hijos, no puede reproducirse, nada. Eso es ya de cada persona, de cada paciente, pero es importante poder darles la información. Y la información la van a tener obviamente completa y ya de ahí uno puede decidir o no, pero para llegar a ese punto necesitamos saber quién tiene la enfermedad. Entonces sí es recomendable a todos los familiares. El genetista le va a decir lo mismo probablemente. Obviamente algunos seguro tienen más riesgo que otros, pero si, por ejemplo, ¿no? Si, para acabar ya la pregunta, si mi papá sale un estudio negativo, toda la familia de mi papá no tengo por qué testearla, porque ya sé que no la van a tener. Pero si mi mamá es positiva, tengo que estudiar a toda la familia de mi mamá para seguir buscando la enfermedad. Perfecto. Le doy el pase a Charo, por favor, para hacer su pregunta muy brevemente. Gracias. No sé si podemos activarle el audio. A ver, ahí, Perfecto. ya. ¿Cómo está, doctor Javier? Una pregunta. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Me hicieron todos los análisis cuando vinieron el personal y me vieron un tema neurológico. Últimamente me está pasando que se me están adormeciendo tres dedos de la mano derecha y dos dedos de la mano izquierda. Y estoy bastante mareada, ¿no? Y se me ponen morados, morados, morados. ¿Qué hago? Porque es horrible, no se puede tocar. Y el Sí, doctor, perdón, un ratito, y el doctor Alvarado, a quien usted conoce, me dijo que podría ser un síntoma de la amiloidosis. Porfa, si me ayudas. sí, claro. Sí, ¿usted se acuerda que le detectamos a raíz de un familiar y la primera manifestación fue un problema cardíaco? Que si bien no tenía síntomas necesariamente de falla cardíaca tan avanzados, no tenía un compromiso cardíaco. Pero eso no quiere decir que no pueda haber tenido algún compromiso neurológico ya en estadios iniciales, que ahora se está manifestando porque ya está avanzando y progresando la enfermedad. Lamentablemente, la parte neurológica, como les mencionaba, suele producir lo mismo que usted siente, que es adormecimiento de los tres dedos, sobre todo los tres dedos que son más internos, en ambas manos, y eso es producto de que el nervio que tenemos aquí, que es el nervio mediano, está más grueso por el depósito del amiloide, y eso genera compresión con el ligamento de la muñeca, y eso hace que se adormezca. Lo mismo en las piernas, que pueden arder, pueden doler, pueden tener hormigueo. Eso lo suele manejar el mismo neurólogo. Nosotros solemos dar algún tipo de medicamento como pregabalina, como gabapentina. Sin embargo, no es que exista una mejoría completa, ¿no? Algunos pacientes han tomado y no es que se sientan del todo bien, pero es importante, creo, y voy a tratar de hablar con el neurólogo o con los chicos que están siguiendo su caso, que son de PTC, para que la puedan derivar al neurólogo, porque sí lo van a necesitar. Porque ahora sí es importante hacerse los estudios de la parte neurológica para ver si había una progresión y darle medicación para eso. Y eso sí, son síntomas netamente de amiloidosis. Perfecto, doctor. Hay una pregunta más de las otras redes de si hay un rango de edad en el cual se puede saber que se tiene amiloidosis o que aparece la enfermedad. Ok, como les mencioné, las edades pueden ser muy variables. Se dice que la amiloidosis por transferencia hereditaria suele ser en más jóvenes, entre los 50, 60 años, lo está reportado. Sin embargo, ya ustedes han visto en uno de los cuadros que nuestro paciente más longevo tiene 85 años, ¿no? Y el más joven tiene 19 años, pero es un portador que no tiene síntomas, ¿no? Entonces, esta enfermedad no es que tenga un rango de edad, sí, lo más frecuente es que suceda entre los 50 y 60 años, pero eso no descarta que lo pueda tener un familiar que sea de mayor edad. Y tampoco ser mujer o ser varón. Es más frecuente en varones cuando es un compromiso cardíaco, es más frecuente en mujeres cuando es un compromiso neurológico, pero tampoco es que se descarte por eso. ¿Qué le recomendaría, doctor, a un paciente que tiene sospecha de amiloidosis?
que todavía no se ha diagnosticado, ¿qué tendría que hacer? Si es, por ejemplo, del sistema público de salud, en el salud o en el SIS. Bien, cualquier paciente que tenga alguna molestia de las que yo he mencionado, o de las que puedan por ahí en algún momento leer en internet, que ahora se encuentra todo. Primero es definir qué es lo que más les fastidia o les molesta. Si es un tema de las manos, de los pies, de sensaciones en general, es acudir al neurólogo. El neurólogo va a descartar lo más frecuente, que es lo inicial que uno hace, y si no encuentra explicación de eso, es muy probable que pase a hacer más estudios avanzados para buscar la enfermedad. Si es un componente más cardíaco, como falta de aire, se hinchan las piernas, tiene fatiga, dificultad para respirar, el cardiólogo le va a descartar, tiene que acudir al cardiólogo, le va a descartar las causas más frecuentes, como es enfermedad coronaria, algún tipo de valvulopatía, si no encuentra algo. Normalmente siempre pedimos una eco y en la eco solemos tener algunos indicios de que pueden tener amiloidosis. Ahora, obviamente, el médico que hace la ecografía, si no ha visto algún paciente antes de amiloidosis, es muy probable que pase desapercibido. Y ese es el gran problema, igual que el mismo neurólogo. Si es en el Ministerio de Salud, siempre vayan a su policlínico, a su posta de salud, perdón, donde los puedan derivar a un hospital de mayor complejidad. Si no se encuentran acaso y ustedes no tienen una mejoría con las pastillas que les puedan dar. En el caso de salud, con un policlínico y así hasta llegar al hospital. Y si es en la parte privada, ir a una clínica donde puedan también estar ustedes seguros de que les van a hacer los estudios necesarios para poder descartar. Pero si ustedes sienten que no hay una mejoría de sus síntomas o no les explican o les dan una explicación adecuada de lo que ustedes sienten, es mejor que busquen o pidan una segunda opinión y sigan buscando a ver si encuentran en algún momento la enfermedad. Y lamentablemente es así. Esto que acaba de mencionar usted es muy importante porque sabemos que en enfermedades raras hay un retraso del diagnóstico hasta de 8 años, justamente porque muchos profesionales, muchos doctores no conocen este tipo de enfermedades poco frecuentes. Entonces, es importante que los pacientes no se dejen, digamos, no se queden sin el diagnóstico, acudir siempre a un especialista, tener una segunda, una tercera opinión, hasta que finalmente den con el diagnóstico. No en vano dicen que el diagnóstico es el inicio del cuidado. Entonces, ahora en algunas enfermedades raras como la amiloidosis ya existe tratamiento y el paciente puede tener una muy buena calidad de vida si inicia de manera oportuna su tratamiento. Ujú. Ahí también podríamos acotar a manera de información que en marzo de este año se publicó el reglamento de la Ley de Enfermedades Raras que prácticamente brinda el derecho a los pacientes con enfermedades raras a recibir diagnóstico y tratamiento por el Seguro Público de Salud, que puede ser salud, puede ser el SIS, Fuerzas Armadas, policiales. Entonces ya no es como hace unos años que si uno tenía una dolencia, una enfermedad, prácticamente te dejaban en stand-by, ¿no? Ahora se puede acceder, simplemente que el paciente también sea un paciente más activo, que conozca sus derechos, que se informe más y que acuda a profesionales, por ejemplo, como el doctor Torres, que son muy, digamos, de mucha ayuda para los pacientes, que se ponen en los zapatos del paciente y nos ayudan tantísimo en explicarnos todo esto que no entendemos cuando nos diagnostican una enfermedad. No sé si hay alguna pregunta más, si no veo ninguna manito levantada, ¿sí? Luana. Sí, hay tres preguntas en el chat, te la traslado. Una de ellas dice, ¿una persona con este mal se puede hacer un trasplante de corazón? Es una buena pregunta. El trasplante de corazón es viable y se puede optar por un trasplante siempre y cuando la enfermedad esté apagada, por así decirlo, ¿no? Quiere decir que esté recibiendo algún medicamento que evite que se forme la proteína. Porque si yo cambio un corazón que está dañado por otro nuevo, se va a dañar al final en unos años porque se sigue produciendo la proteína. Y ese es un gran problema, digamos, en nuestro país, ¿no? Más aún si la conducta del trasplante suele ser muy rara, muy escasa,
Es muy poco frecuente que se opte por un trasplante en un paciente que no está recibiendo la terapia específica de la enfermedad. En Estados Unidos hay ahora mucha data de pacientes trasplantados que reciben obviamente sus medicamentos como Tafamidis, todo lo demás, que van muy bien, porque se saca el corazón, se vuelve con uno nuevo, pero ya tienen la medicación que está evitando que se forme la proteína. Entonces, ese corazón va a durar mucho tiempo. Ese es el problema, ¿no? Lamentablemente, que mientras no exista una terapia específica, el trasplante va a ser muy complicado. Incluso antes se usaba un trasplante de hígado en los pacientes, pero también no es del todo efectivo el trasplante de hígado, por eso también actualmente, y es muy peligroso. Más aún todavía si aquí tampoco hay mucha conducta de trasplante. Entonces ahí las opciones nos quedan muy cortitas, ¿no? Pero sí, obviamente es una opción, pero necesitamos terapia específica para poder pensar en un trasplante cardíaco. Ujú. La última pregunta, tengo lupus y eventualmente me duele el túnel carpiano. ¿Qué examen sería en específico para el diagnóstico? Muy bien. Normalmente ahí tiene que acudir a dos especialistas. En primer lugar, el mismo neurólogo para que haga estudios del tipo neurológico y vea qué tipo de polineuropatía puede tener. Hay ciertas características para ellos cuando hay una afectación sensitiva y motora que hacen pensar en amiloidosis y eso va a proceder a que lleven a una biopsia probablemente del nervio para detectar si existe o no el depósito y en el corazón también es importante hacer una ecografía. Yo suelo hacer pacientes o suelo hacer evaluaciones preclínicas a pacientes con síndrome del túnel del carpo. Y yo suelo mandarlo siempre a ECO para descartar que tenga amiloidosis. De todos los que he mandado, hasta ahora solo uno me ha encontrado que tiene amiloidosis, que tenía recién debutando síndrome del túnel del carpo. Pero obviamente el resto no tenían nada, pero ya tenían un screening de eco. No quiere decir que no lo puedan tener más adelante, puede ser que sí, pero esa es una opción. Yo te diría que vayas a dos especialistas, al neurólogo y al cardiólogo de paso para una ecografía. La ecografía también es muy importante. Hay una más en el chat. Si tengo polisistemia vera, que es un tipo de cáncer, y si sumamos el diagnóstico de amiloidosis cardíaca hereditaria con transtiretina, ¿se puede poner peor? Son enfermedades diferentes. La policitemia vera tiene más que ver con tipos de aumento de hemoglobina, por ahí algún tipo de trastorno con coagulopatía. Digamos que no está del todo relacionado con el tema de amiloidosis. Obviamente es un antecedente más, pero no diría que es de suma mayor gravedad. Sí, obviamente, tampoco los medicamentos que damos suelen tener algún tipo de interacción con eso, no es que empeore lo demás. Quizás puede existir algún riesgo mayor de trombosis que puede suceder, porque la misma amiloidosis, cuando hay un compromiso cardíaco, es más protrombogénico, o sea, pro formación de coágulos o trombos. Y la ecosistema vera por ahí también tiene un componente que puede aumentar eso, que quizás sí podría empeorar un poco, pero no del todo, es un mayor riesgo nada más. Y aprovechando ahí la pregunta también de la misma señora Charo, ¿hay posibilidad que sea hereditario por el lado materno? Sí, obviamente. Se pueden ir por el mamá o por el papá, por cualquiera de los dos. Y estos hay que, como les digo, buscar hacia atrás toda la historia familiar y poder encontrar dónde o quién tiene la enfermedad también. Desde el Facebook, doctor, ¿qué tienen que evitar los pacientes con amiloidosis en comidas? En comienzo es una buena pregunta muy frecuente. No es que tengan que evitar algún tipo de comidas, no existe una restricción alimentaria, pero sí, lamentablemente, cuando existe un compromiso del sistema gastrointestinal, porque también puede ir y depositarse a nivel del estómago, del intestino, suele haber mucha saciedad precoz, suele haber mucha intolerancia, a veces diarreas muy frecuentes o estreñimientos. Entonces, hay que tener algún tipo de mejora en la alimentación, sobre todo en el consumo de cosas que nos eviten que el paciente se estreña. Básicamente eso, ¿no? Pero no es que deje de comer algo o que eso evite que o empeore o mejore la enfermedad. Va a depender mucho de que exista un compromiso a nivel gastroenterológico y eso también hace o toma pie de que también podamos acudir al gastroenterólogo
porque también nos puede dar una pauta de cómo manejar ese tipo de molestias. Muy bien. Finalmente quisiera, bueno, agradecer nuevamente al doctor Javier Torres que está con nosotros y ha absuelto todas nuestras dudas y preguntas y recalcar a todos los pacientes y familias que a través de Esperantra pueden acceder a orientación y al soporte que necesitan. Para nosotros es muy importante identificar más pacientes y será fundamental que también las otras familias puedan sentir el respaldo de la comunidad que cada vez va a tener más acceso a información sobre estas enfermedades poco frecuentes. Muchísimas gracias por su presencia a todos los asistentes. Muchas gracias, doctor Javier Torres, nuevamente y nos vemos una próxima vez para poder seguir hablando de la amiloidosis. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Que tengan buen día. Bye. Gracias.